Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos a una integrante de la familia nocturna aquí en el estudio, así es que tenemos un episodio que vamos a disfrutar un montón porque aparte, les tengo que decir algo, les voy a decir un secreto. Ale y yo tenemos tenemos hablando de este episodio desde hace meses y por diferentes causas no se había podido grabar. Así es que el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Ale Sendejas, miembro de la familia nocturna. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Ais. Muy bien, gracias. Ay, muy emocionada. Qué chido, qué chido. ¿Estás nervioso? ¿Es la primera vez que estás en un podcast? Sí. ¿Nunca habías estado en un podcast? Nunca he estado en un podcast. Cuéntales, por favor, a la familia nocturna, desde tu experiencia que estás viviendo ahorita, ¿cómo es estar en el estudio de Hablemos de lo que no existe? Se siente como ya te conozco, ya hemos hablado y todo, ya siento una familiaridad, pero a la vez se siente mucha emoción, no sé. ¿Emoción como adrenalina o emoción como, ay, ya me quiero ir de aquí, qué miedo? Adrenalina, de Ah. saber qué va a pasar, qué me vas a contar y si llega a pasar algo, un fantasma o algo. ¿Tienes miedo de que pasen cosas en el estudio? Tengo curiosidad. Mira, te voy a decir, es que hay diferentes cosas. Ya les conté el día de hoy fue cuando abrimos este grupo. Para la gente que nos esté escuchando tanto en YouTube como en cualquier plataforma de podcast. Bueno, primero, muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse y si les gusta la primera historia, pónganle por favor ahí su like o las campanitas, las estrellitas. Pónganle sus 5 estrellitas. Pero abrimos en Instagram un grupo de difusión que se llama La Familia Nocturna. Les recomiendo entrar ahí porque ahí los voy a poner un poco más al día de las cosas que voy a estar haciendo y les mando mensaje de audio. Entonces les cuento anécdotas, cositas que van pasando en el día a día. Hoy lo abrimos, se puso muy chido. Hoy le conté a la gente que el fin de semana pasó algo muy raro en un episodio que estaba grabando con Estíbalis, que por cierto, Esti, te mando un abrazote. Estábamos grabando, teníamos un buen rato grabando y de repente noto que Estíbalis está como que muy seria. Y se me queda viendo así un poquito raro. Ya le dije, oye, ¿qué pasa? No sé, ¿te incomodó la plática o traes algún pendiente? Y me dice, no, es que no te quería asustar, pero empecé a ver detrás de ti como un orbe. Y yo noto que mientras sigue la plática, porque no, como que no profundizamos mucho ahí, e hicimos como que un corte, retomamos las historias. Yo presto atención ahora en mi pantalla que no tiene tan buena definición y de repente sí veo algo como una estelita que se está moviendo al lado de mi cara. Pero ya le presto atención y dije, eso me suena que es un pelo de gato, porque todos saben que tengo gatitos. Y como este es su campo de juego, que aquí Ale lo puede constatar que lo tienen hecho un desastre en ciertas partes, entonces no dudo que de repente pues haya pelitos de ellos por aquí y por allá. Pero ya le dije a ella, oye, Estíbalis, ese de ahí, ese pelito, ¿es al que te refieres? Y me dice, no, un pelito, no una estrellita, un orbe, una bola de luz estaba detrás de ti y parecía que te estaba observando y después iba al otro lado y como que te observaba y yo, ¡oh! ¿Qué? Y me dice, sí, la vi. Y dice, estaba detrás de ti y me asustó, pero pues no te quería asustar. Entonces, ha pasado eso. También ha pasado que vieron a un sujeto, vieron a un hombre, también vieron a una señora grande. Pero hay una historia que no sé si las he dicho, que te la quiero contar, de algo que vieron aquí que a mí me sacó un susto. Yo no vi nada, eso tengo que ser sincero. Pero dicen que en la entrada del estudio vieron cuando abrí la puerta que algo por arriba se asomó. Y en ese momento le dije, ¿me estás cuenteando? Y me dice, no, estoy cagado de miedo. Dice, porque vi que bajó una cabeza y se asomó a vernos y se volvió a subir. Entonces, son las cosas que me han dicho que aparecen. A mí no me consta nada de esas porque no las he visto. No, yo les dije que en Ángeles Caídos, que fue la del hombre que se grabó, que no lo iba a ver y eso lo mantengo totalmente. No lo voy a ver. Ese episodio en especial, me generó tanta ansiedad y tanta carga como de mala energía que para mí es como tuve suficiente de ese episodio. Entonces ahí creo porque tuvimos ahí unas situaciones técnicas que todavía existen esas grabaciones, pero no lo he visto. Tal vez en un futuro, en algún momento,
lo revise, pero al día de hoy no. Pero lo que sí me consta que ha pasado aquí, y son cosas muy raras, pero pueden también tener explicación, la verdad, es que he visto cables que se mueven. O sea, cables en la mesa y está al lado un audífono y de repente veo que se empiezan como a desenredar tantito. Entonces pudiera tener una explicación, pero en otros sí ha sido como, tienen ahí una semana. ¿Por qué en este instante? ¿Y por qué así? Y un movimiento más fuerte, exactamente. Y que fue al instante, o sea, estaba perfectamente bien, lo estoy viendo y segundos después se empieza a mover. Y sí, bastante extraño. Ruiditos nos han tocado esa puerta que ves ahí. Nos han tocado como desde dentro. Y una persona me dijo, no me acuerdo si sí se asustó o me dijo, güey, esa cosa la preparaste. Le dije, voy a abrir la puerta a ver si la preparé. Y ahí adentro hay unas camisas y abajo hay un montón de cosas de aquí del estudio. Pero no hay espacio para una persona, ¿no? Y entonces me dice, ¿y ese ruido? No tengo idea. En otro episodio, no sé si sale, pero se escuchaban cadenas arrastrando en el piso de aquí. Ese sí fue muy, muy heavy. Porque para mí eso yo lo relacionaba en ese entonces. Al día de hoy simplemente lo dejé de relacionar, pero no sé qué significa, con condenados. Y eso a mí me daba como, no, hombre, ¿dónde me estoy metiendo? No. Entonces sí han pasado cosas así aquí, pero ¿por qué te cuento todo esto? Para asustarte un poquillo, pero la realidad es que llevamos ciento y tanto de episodios que oficialmente son, o más bien los contados son 105, pero realmente son como 120 y solo han pasado en 6 ocasiones. La probabilidad es muy bajita, pegando en una. Aparte ya llevamos un buen rato aquí. ¿Y el ambiente cómo se siente? Agradable, ¿no? Bueno, en todos esos episodios no se sentía así. ¿Ya? Entonces a mí me da la sensación de historias de terror, pero en un lugar en el que no estamos. Ajá, exactamente. Entonces, sí, si algo se parece detrás de mí, sí dime, para ver qué sucede y irlo agregando a la lista. Oye, para dar un inicio a este episodio, tengo que preguntarte algo. Ale, ¿tú crees en lo paranormal? ¿Sí? Entonces, tengo que hacerte esta pregunta que es oficial del canal. Me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar. ¿Es cierto esto? ¿Qué te parece si, para ser justos en este intercambio de historia, comienzo yo contándote una? Muy bien. Esta historia, Ale, digamos que coincidió con la fecha de esta grabación. Hace un par de semanitas comencé a indagar por los diferentes lugares en los que estuve. Más bien me puse como que a hacer un scouting de historias. Pues a donde iba preguntaba, oye, ¿y por aquí no ha sucedido algo aterrador, algo paranormal? Pregunté, no tienes idea, por todos lados. Si de repente iba a comer a algún lugar, le preguntaba a las personas de ahí. Si alguien era no sé, me tocó estar en banquitas como que en mesas compartidas, pues a las personas que les tocó compartir conmigo, yo les preguntaba. Fui a un centro comercial, ahí pregunté. Y entonces mis gatitos los tuve que llevar a una veterinaria. Y cuando le digo a la veterinaria, con un poquito de vergüenza porque como que no es tema para el lugar, voltea y se me queda viendo y me dice, ¿por qué quieres saber? Y yo, luego te explico, pero sí o no. Y me dice, muchísimas. Tengo muchísimas historias porque me han pasado muchas. Y le dije, aquí. Y me dice, no, aquí nada más una. Dice, pero una súper tétrica. ¿Qué fue lo que te pasó? Dice, mira, nosotros, yo y mi novio estamos muy enamorados de este servicio. Entonces, cuando iniciamos aquí, realmente estábamos al 100% en cualquier necesidad que tuviera cualquier dueño de sus compañeritos que nos traían. Y hubo en 2 ocasiones que por el tipo de tratamiento que necesitaba, en una fue un perrito y en otra eran 2 gatitos, por el tratamiento que ocupaban, se necesitaban quedar aquí y nosotros no teníamos ese servicio. Entonces hablé con mi novio y decidimos quedarnos a dormir aquí para cuidar
de estos chaparritos. Y dije, ok, ¿qué pasó? Me dice, en la primera nos sacó un susto. El perrito que estaba atrás de repente empezó a aullar. Dice, muchísimo. Nosotros no lo teníamos en una jaula. Nosotros teníamos la jaula abierta y él andaba caminando ahí y adentro de la jaulita, que era una jaula muy grande que compramos para perros grandes, teníamos adentro su comida y su agua. Pero a mí me gusta darles un espacio grande para que no estén tan estresados. Ya de por sí, el tratamiento que iba a recibir y el no estar cerca como de sus compañeros lo podía estresar. Entonces, lo había tratado muy bien en el día, habíamos hecho como que una buena conexión, estaba bien a gusto. De repente, cerca de las 12 de la noche, empieza a aullar, pero tremendo. Yo estoy en otro cuarto, hablo con mi novio y le digo, ¿sabes qué? Déjame salir porque tal vez ese aullido es por el tratamiento. Déjame ir a revisarlo. Y cuando me asomo al final del pasillo donde está el cuarto de él, la puerta de él está abierta, que yo la había cerrado y que nunca escuché que se abriera, y estoy viendo como la espalda de una persona como si estuviera entrando al cuarto. Dice, entonces veo como la silueta ya la mitad adentro, la mitad afuera, logro ver esa silueta en la espalda, el perro está aullando y le digo a mi novio, párate, párate, alguien se metió. Dice, para esto, la puerta que tenemos de entrada tenemos muchas protecciones para que no se puedan meter. Entonces yo me voy a la puerta para cerrarla, mi novio sale del cuarto para irse al final del pasillo para ir con esta persona y la puerta de la entrada estaba cerrada, como la habíamos dejado. Y mi novio me dice, no hay nadie. Revisamos el lugar, no había nada y el perro seguía agazapado en una esquina con todo el pelo erizado y empezaba a aullar. Cuando acercábamos y lo sobamos, se quedaba viendo al mismo punto y aullaba. Y seguía en eso. La temperatura del lugar, estamos a 38 grados, se fue hasta abajo. Y hacía un frío que no te puedo explicar. Nos quedamos con el perrito, teníamos mucho miedo y escuchamos unos pasos que se fueron por el pasillo. Dice, después de ese día no queríamos volvernos a quedar ahí bajo ninguna circunstancia hasta que vinieron los 3 gatitos. 2 gatitos. Bueno, los gatitos porque la verdad es que me contó como 7 historias y ella está invitada al podcast, pero esta me vamos a dejarla ahí. Cuando estaban con los gatitos, Ale, los tiene, dice que a los gatitos sí es más difícil que los pueda dejar libres porque los gatitos pueden ir por todos lados, entonces por su propia protección, sí los tienen unas jaulas muy grandes y estaban muy a gusto, muy cómodos. El tratamiento también que tenían era delicado, entonces no les podía dar tanta libertad. Dice, nosotros estábamos un poquito con miedo por lo que ya nos había pasado. Estábamos acostados, ya había pasado cerca de medianoche, a las 3 de la mañana, sin sentido, suenan nuestros 2 celulares. Tenemos una llamada así con un número de 00000000. Yo le digo, ¿qué es esto? Y mi novio me dice, no sé. Y escuchamos una voz dentro del cuarto que no, o sea, no sé qué idioma estaba hablando, pero no era el nuestro, pero está como que vociferando algo. Dice, y sentimos como un calambre que nos recorre desde el cuello hasta los pies y nuestro corazón se acelera. Me le quedo viendo y se me queda viendo con cara de que no sé qué hacer. Y entonces los gatos empiezan a maullar y a maullar y a maullar. Corremos al cuarto porque no hay nada realmente obstaculizando. No podemos abrir la puerta. Estamos intentando abrir. No se puede, no se puede, no se puede. Y de repente, como si nada, la puerta se puede abrir y los gatitos están todos erizados viendo al mismo punto donde estaba viendo antes el perro. Dice, son las 2 cosas que han pasado y desde ese entonces no damos el servicio de quedarnos aquí bajo ninguna circunstancia. Ahora sí, Ale, una vez contada esta historia, cuéntame por favor tu historia. Qué fuerte la historia. Sí, estuvo muy tétrica. Y me llegó porque yo tengo gatito y muchas perritas. Y es como que, ay, pobrecitos, porque sí se asustan. ¿Tú crees que son sensibles Son muy sensibles, no lo creo, yo sé. Con mis perritas de ahorita no pasó, pero a veces otra perrita que tuve que ya se murió hace mucho, sí se ponía a ladrar al cuarto que era de mi hermano. Era el que daba enfrente y pues nunca nos ha pasado nada en esta casa, la verdad es una casa muy tranquila, entonces no sé qué vería o qué. pero Pues le ladraba al cuarto? le ladraba y se erizaba totalmente. O sea, tenía su pelo lisito y era
se erizaba tal cual león. O sea, se esponjaba por completo. Sí, como gato. Ok. Y era perrita. Pasó muchas veces, algunas veces, Como 3 veces. como 3 veces. Pero no, o sea, No ocurrió nada más. no ocurría nada más. Y entramos al cuarto y se siente pues normal. No se sentía pesado ni nada. Ok. Digo, no dudemos. Que algo puede haber ahí, que algo haya visto. Exactamente. O también que en ocasiones pues, sus sentidos pueden fallar un poco. Tampoco es como que Sí. sean 100% precisos todo el tiempo. Quizás vi a alguien que es protagonista de esta siguiente historia que te voy a contar. ¿Ah, sí? Yo digo que puede ser. A ver, cuéntame tu historia. Bueno, esta historia es una historia bonita, es una historia muy bonita, la verdad, y es sobre mi papá y mi mamá. Bueno, para esto mi papá falleció el 27 de diciembre del 2006. Antes de que él falleciera, un mes antes estaba viendo una película con mi mamá, que mi mamá actualmente no recuerda qué película es, pero algo decía la película que al final, pues al acabarse mi papá le dijo, yo no soportaría si tú te vas antes que yo, y realmente yo quiero irme antes que tú te vayas, y si yo me voy, yo voy a regresar contigo y te voy a dar una señal de que existe algo después de la muerte. Y mi mamá le decía, ay, ¿qué tienes? No quiero que te me aparezcas, qué miedo y quién sabe qué. Al mes pasa lo de mi papá, un mes y medio pasa lo de mi papá. Y después de una semana aproximadamente, una semana, 5 días, pues estábamos todavía de vacaciones. Bueno, para esto, antes de que pasara eso, pues nosotros vivíamos en Guadalajara. Somos de aquí, pero vivíamos en Guadalajara, entonces no teníamos casa aquí. Estábamos quedándonos en casa de mi abuelo o con mi madrina y cosas así. Entonces, una tía le dice a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir de viaje con mi hijo, ahí les dejo la casa porque yo sé que ahorita ustedes necesitan tener ese espacio ustedes solos, mi mamá, mis hermanos y yo. Y ahí quédense, ahí tienen todo, nos vamos una semana y pues nos vemos. Ah, muchas gracias. Nos quedamos en casa de mi tía. Ella vivía como en un departamento. Eh, para esto nos la vivíamos jugando juegos de mesa. Todo el día estábamos jugando juegos de mesa y estando ahí como familia. Y pues hacía mucho frío. Era la segunda semana de enero. Hacía mucho frío, entonces también nos las pasábamos con el calentador prendido todo el día. Como el cuarto día que nos quedamos, fue lo que pasó. Mi mamá pues no podía dormir. Dormía 1 hora, 2 horas a lo mucho. Ese día nos la pasamos jugando hasta tarde, un juego de mesa, y nos fuimos a dormir como a las 12. Y mi mamá se tardó en dormir como 1 hora y media. Para las 3 de la mañana se levanta. Bueno, para esto mis hermanos se dormían en el cuarto de mi primo y yo me dormía junto con ella en el cuarto de mi tía. Entonces ella se levanta y me dice que sintió una presencia, aparte de la mía, obviamente. Sentía una presencia y de repente empezó a oler en todo el cuarto el aroma de mi papá. No el perfume, el aroma que uno tiene, de ese cuando, pues tu aroma, cuando no te pones perfume ni nada, eso. Y ella se asustó mucho y se tapó hasta la cabeza y empezó a decir, amor, no, por favor. Todo lo que me dijiste de que me ibas, no, por favor, no quiero verte, por favor, vete. Tengo miedo, estoy asustada. Se destapó y empezó a oler muchísimo más el olor de mi papá. Mi mamá se asustó y pues para no despertarme se salió. Para esto en la sala, hazte cuenta que salía del cuarto y estaba luego en la sala. En la sala había dejado prendida una lámpara por si ocupábamos ir al baño, tomar agua, lo que sea, pues que no estuviera tan oscuro. Cuando iba saliendo, veo una luz prendida o sea, una luz de la sala. Y ya se quedó como que ya apagué todo. Va a la sala, la luz está prendida y estaba el abanico prendido. Y ella dice, no, por favor, no me digas que eres tú. Y se sentó, haz de cuenta que fue a apagar el abanico, apagó la luz, se sentó y le dijo, esta es tu señal
quiero saber si esta es tu señal que pues hay algo más allá. Voy a volver a prender la luz. Y si el abanico está prendido, yo acabándolo de pagar, o sea, ella dice eso, quiere decir que eres tú y que hay algo más allá. Se levanta, prende la luz, el abanico está prendido. Entonces se asustó, se puso a llorar y le dijo, ok, papito, yo sé que eres tú. Quiero que sepas que ya te lo demostré. Yo pude sacar adelante a la familia, que yo voy a estar siempre con tus hijos. Nunca les va a faltar nada mientras yo esté viva. Y se puso a platicar con el abanico como unas 2, 3 horas. 4 casi. Estaba amaneciendo, me cuenta que cuando dejó de platicar, apagó otra vez el... No, dejó prendido el abanico y apagó la luz del interruptor y dijo, esta es la última vez que voy a prender esta luz. Si el abanico está apagado, quiero saber que tú ya te fuiste a descansar, de verdad, que ya estás descansando, que ya no te vas a preocupar por nosotros. Prende la luz, el abanico estaba apagado cuando lo dejaba prendido. Me pusiste la piel de gallina. ¿Cómo estás? Gracias por compartirnos esta historia. Estoy muy bien, la verdad. Creo que el amor que se tenía mis papás fue más allá de la muerte. Por eso te digo, quizás no era un fantasma como tal y por eso quizás yo no sentía nada malo. Quizás mi perrita simplemente estaba viendo a mi papá que nos fue a visitar. Tu papá, del tiempo en el que fallece tu papá, a esta anécdota, ¿cuánto tiempo pasó? Como 2, 3 semanas. 2, 3 semanas. ¿Y lo de tu perrita? Como 4 años. 4 años. 4 o 5 años. ¿En algún otro momento, aparte de esta situación con el abanico y esta conversación que tiene tu mamá con tu papá, ha habido más presencias de tu papá? Pues no sé si se podría decir presencias, pero muchas veces cuando entro en caos y le pido una señal de que voy a estar bien o algo, pasan cositas, señales que yo las tomo como que él me las manda y de que todo va a estar bien. Ok. ¿Cómo se puede dar algún ejemplo? Él trabajaba en John Deere, pero él trabajaba con los tractores de campo. Son muy difíciles de ver aquí en la ciudad. Muy, muy difíciles. Y yo una vez estaba en depresión totalmente de que ya no veía salida. Y estaba llorando. Iba en el carro con mi mamá y estaba llorando. Íbamos por Garzazada. Y me acuerdo que grité, dime, quiero saber que yo voy a estar bien, que tú estás bien. Y en eso mi mamá me dice, voltea para tu izquierda. Y volteo, un tractor de campo de John Deere, que es muy difícil de ver y más en una avenida como lo es. Casada. Exactamente. Y ahí yo pues me solté a llorar. Y cositas así, o también de que en días que me siento muy melancólica o lo que sea, de la nada pasa una persona con una gorra o una camisa de John Deere o cosas así. Ya. Es que en ocasiones no sé exactamente. Hace unos días estaba platicando con un amigo que él es amigo mío y aparte le gusta el podcast. Somos amigos desde hace muchísimos años, más de 20 años. Y entonces él me dice, oye, narrador, tengo una duda. Ya después de tantos programas y hablar con tanta gente y tener tantas historias, ¿qué es para ti el alma? Y le dije, fíjate que ese es un gran problema. Gran problema. No sé, porque depende mucho desde la teología, la teología entendido como un estudio de Dios, que cada religión tiene su propia aproximación a eso, su propia ciencia en torno a lo que es Dios, ¿no? Entonces, también el alma se entiende diferente desde el punto en el que lo estés viendo. Entonces, total que fue una plática muy, muy densa. No voy a dar detalles. Si en algún momento ese tipo de pláticas les gusta, díganme y en Crónicas del Narrador pudiéramos hacer episodios así muy, muy densos de estas temáticas, porque son muy profundas. Pero al final le dije, creo que es algo. O sea, no me gusta ponerle nombre porque si me dices energía, bueno, ¿qué tipo de energía, no? Porque la energía finalmente hay instrumentos que la miden y hay tipos, ahí está no sé, el calor, la electricidad, el viento, la fuerza, etcétera.
Entonces cada una se mide diferente. ¿Y esta energía qué es? Y hay gente que tiene la teoría de los 13 gramos y yo durante mucho tiempo creí en eso, pero después durante otro mucho tiempo personas dicen que los que plantearon la teoría de los 13 gramos, para quien no conoce, es que al momento en el que mueres, el cuerpo pierde alrededor de 13 gramos. Decían que ese era el alma, pero después con el tiempo decían que no. Que el que planteó esa teoría era una persona que hacía pésimamente las autopsias y que él estaba muy metido en cuestiones religiosas y entonces pues él todo como que iba dándole más forma y eso se llama sesgo de confirmación cuando empiezas a tener cosas que acreditan lo que tú crees, pero dejas de tomar en cuenta las que lo desacreditan. Entonces, en fin, para no entrar en detalles, el punto era que dije, yo creo que es algo que es ajeno al cuerpo, que de cierta manera se integra y es parte del cuerpo, pero cuando el cuerpo muere, esto permanece. De cierta manera pudiera tener inteligencia, no sé. En algunos casos pareciera que sí, en otros no. En unos parece que es nada más una proyección de cuando alguien estaba vivo, en otros parece que es un loop que se repite como si fuera una película, pero en otros no, en otros parece un ente con el que interactúas, como en el caso de tu mamá. Bueno, pero hay unos muy extraños, muy, muy, muy extraños, que te dejan pensando que si habrá varios tipos de energía que dejamos o si una misma persona los puede tener todos. Hay un amigo que le gusta tanto el podcast, es una persona muy seria, muy introvertida, pero le gusta tanto este podcast que él se ha dado la tarea a preguntarle a todas las personas a su alrededor si conocen alguna historia. Y él me ha ido mandando a lo largo de este año y fracción muchas historias que son muy buenas y que las he ido contando. Esta que les voy a contar me la mandó apenas ayer o antier. Resulta que conoció a un guardia de seguridad que cuando le preguntó acerca de historias de terror, dice, tengo muchas, pero hay una en especial que sí me perturba. Y le dice, cuéntame qué fue. Dice, durante un tiempo estuve trabajando en un hospital abandonado. El hospital tiene electricidad, pero está abandonado. Yo pregunté cuando estaba trabajando ahí, porque trabajé durante 3 años, que para qué lo mantenían y también por qué cerró. Toda la gente como una tumba, no me querían dar ni un dato. Busqué preguntando, me metí a internet, nunca me topé nada del por qué había cerrado, solo me topé el año en el que había cerrado. Y por cuestiones que me pidieron, no lo digo, pero sí vio que fue una noticia cuando cerró. Y entonces mi amigo le pregunta, bueno, ¿qué pasaba en ese lugar? Dice, solo te ibas a dar cuenta si estabas en un puesto como el mío y si pasabas ahí todo el año. Cada vez que coincidía viernes 13, el elevador se prendía solo y siempre subía al piso número 5. Eso si estabas a medianoche. Siempre era entre 12 y 12:02, el elevador se prendía y se iba al 5.º piso. Las primeras veces iba a investigar y me sacaron el susto de mi vida, porque llegué a estar en ese 5.º piso justo en el momento en el que se abrió el elevador y se escuchaba una voz de un niño que decía, gracias. No escuchaba más cosas, pero con esa para mí fue suficiente. Cuando fueron pasando los meses, durante esos años, en ocasiones obviamente le dejaba de prestar atención, otras ocasiones esos días no me tocaba estar ahí porque éramos varios los que estábamos en turnos rotativos. Dice, pero cuando coincidía y me acordaba o lo traía y experimentaba cosas diferentes. Dice, el problema fue cuando me quise anticipar a las situaciones. Me iba antes. Dejaba el elevador abierto, dejaba el elevador en mi piso, porque tenía electricidad del lugar. Dice, nadie utilizaba esos elevadores y el 5.º piso no había nada. Estaba ya todo deshecho, habían sacado todo. Entonces yo empezaba a hacer que cambiaran algunas cosas para ver qué ocurría. Y empecé a escuchar voces diferentes de niños, de ancianos, de señores, que decían, al 5.º, por favor, al 5.º, por favor. Y entonces marcaba como si alguien hubiera presionado el botón y las puertas se cerraban y subía. Dice, no tengo idea de qué era lo que estaba pasando ahí. Nunca fue algo que me sintiera que me ponía en peligro,
pero parecía como si los fantasmas hubieran encontrado un lugar donde reunirse y alguien los estaba atendiendo. Dice, ¿qué es lo que ocurría? No sé. Entonces, está buena la historia, Está ¿verdad? buenísimo. Sí, me la contó y le dije, ¿qué te pareció la historia? Y dice, no, hombre, me puso la piel de gallina porque el señor, digo, ya cuando me la estaba contando ahí, se tartamudeaba, se le sacaba la boca. Y dice, no, yo lo vi, dije, este señor sí tiene mucho miedo, qué bruto. Y pues sí, yo creo que vivir este tipo de situaciones, Ay, hay historias muy bonitas como la que compartes, pero también en este canal contamos muchas cosas, bastantes cosas. es la única historia bonita que traigo, la verdad. ¿Es en serio? Sí, es la única historia bonita que yo conozco. O sea, tu siguiente historia no es bonita. No. A ver, véngale, por favor. Bueno, esta me la contó la mamá de uno de mis mejores amigos. Ella iba a tomar clases de pintura y pues ahí tenía a su maestra y todo. Un día su maestra cumpleaños y la invitó a su casa, pues para que le cantaran las mañanitas y todo eso. Para esto, la mamá de mi amigo invitó a una amiga de la iglesia. Esta amiga tenía como cierto don, eh, podía ver a los demonios. De hecho, ayudaba al padre Ernesto Caro, El exorcista. exactamente. El momento que él exorcizaba a alguien, ella sabía cuál era el nombre del demonio que tenía esa persona. Entonces ella decía, o sea, le decía al padre y el padre ya decía el nombre para poderlo sacar. Ella tenía ese don, podía ver cosas que pues uno no puede ver tan fácilmente. Cuando iban, bueno, para esto la mamá de mi amigo sí, desde que la primera vez que fue a la casa de su maestra, sentía una vibra extraña. Ella no ve cosas ni nada, pero sentía una vibra muy extraña. Sentía muy raro esa casa. Cuando iban llegando, la amiga de la mamá de mi amigo, vamos a llamarla Tommy, a la mamá de mi amigo y a su amiga vamos a decirle Clara. Clara le dice, Tommy, ya vámonos de aquí ya. Y ni siquiera habían llegado del todo. O sea, iban entrando apenas a la casa a estacionar la camioneta. Le estaba estacionando Tommy, la mamá de mi amigo. Y le empezó a decir, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ay, ¿cómo crees? Si acabamos de llegar, ¿cómo que nos vamos a ir? Entonces se metieron, y así por lo bajo Clara le decía, ya, vámonos, vámonos, vámonos. No, vamos a cantarle aunque sea las mañanitas y ya. Pero dijo, bueno, las mañanitas y ya porque sí estaba viendo que Clara estaba muy mal. Estaba muy nerviosa y muy asustada. Y le cantaron las mañanitas a la maestra y se fueron. Se iban a ir. Entonces en eso llega el hijo de la maestra y le dice, oye, déjame te ayudo a sacar la camioneta porque pues está muy estrecho en donde la dejaste. Y le dice Tommy, ay, sí, muchas gracias. Y le dice Clara, no, no lo dejes pasar a la camioneta. No, pero todo por debajo, sin que nadie se diera cuenta. Ajá. Le decía eso Clara. No, 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 no. No lo dejes que se suba, no lo dejes que se suba. Pero pues ya se había subido el muchacho, sacó la camioneta y se fueron. Y Clara estaba muy nerviosa, muy asustada. Y le dijo a Tommy, vamos a rezar, vamos a rezar. Y se pusieron a rezar. Cuando se calmó Clara, le dice Tommy, ¿qué pasó? ¿Por qué te asustaste tanto? ¿No viste la casa? Estaba llena de demonios. De Y, demonio. y dice, estaba en cada rincón había un demonio. ¿Y no viste a ese muchacho? Ese no era un muchacho, era un demonio. ¿No le viste la cara y cómo caminaba? ¿Cómo crees? No, es que no lo viste. Y pues, a lo que luego me contó la mamá de mi amigo, fue que su maestra es hija de una bruja que era muy, muy solicitada por esa zona. No. Esa casa es una casa muy antigua, de más del siglo pasado. O sea, es de esas casas antiguísimas. Ajá. Y bueno, después de que eso pasó, pues dejaron de tener tanto contacto. También porque la maestra de Tommy, pues,
se fue se fue de viaje, o sea, se fue a otro país. Ajá. Y en eso un día le marcó el hijo menor de la maestra a Tommy y le dice de que es que necesito que me ayudes porque es que creo que hay un demonio aquí en la casa y me está diciendo O sea, un día le marcó. el hijo menor, no el que Empieza con un día le marcó. Ok, Ajá. ok. Un día le marcó el hijo menor, no el que sacó la camioneta, el hijo menor de la maestra a Tommy. Ya no tenían contacto ni nada. Le dice, es que necesito ayuda porque creo que vi un demonio y me dijo cosas. Pero ¿cómo? ¿Cómo crees que un demonio? Sí, hay un demonio aquí en la casa, necesito ayuda. Entonces, Tommy la contacta con su amiga Clara, que Ajá. pues te digo, ella tenía mucho contacto con el padre Ernesto Caro. Y le dijo, bueno, ten, pero tú necesitas hablar con él. Yo no puedo hablar por ti. Tú eres el que necesitas hablar con él y hacer la conexión con él. ¿Quién le dice quién? Tommy al hijo de su maestra, que él hable con el Padre Caro. con el padre Caro, exactamente. Ok. Y pues ya de ahí ya no supo nada, no supo ni ella ni Clara qué fue lo que pasó en esa casa, pero pues sí era algo de que había muchas presencias, lo dijo Clara, que había muchas presencias en esa casa, muchos demonios, y pues tiene que ver también eso de que ahí antes era donde trabajaba la mamá de la maestra. Para hacer lo de la brujería. Exactamente. Oye, ¿y tú algunas veces has visto esa casa? No. ¿Sabes dónde está? Por Winala. Está tremenda tu historia. La gente sabe que el tema de posesiones y exorcismos para mí es uno de mis temas. Creo que tú lo sabes perfectamente. Claro que sí. Entonces, mira, antes de continuar, les propongo un trato a toda la familia nocturna que nos está escuchando. Inclusive, si tú no eres parte de la familia nocturna, que eventualmente vas a hacerlo, muy probablemente, pero si es la primera vez que nos escuchas, si te gusta la siguiente historia, dale like, suscríbete y déjanos las 5 estrellas o un comentario. ¿Por qué? Porque con eso nos ayudas mucho a seguir creciendo en este proyecto. Si no te gusta la siguiente historia, bueno, nos esperamos al siguiente episodio y en la primera historia que te guste, dejamos ahí ese trato. Así es que mira, ahí te va. La gente sabe que me gusta la temática y ya lo he dicho porque, más allá del morbo, es por los referentes, las personas que han visto involucradas en esto. Hay un dato muy curioso con las cuestiones de posesiones y exorcismos, y eso no lo había comentado aquí. Muchas de las personas que han terminado con un tipo de posesión no son creyentes, no son personas cristianas, católicas o de alguna religión. Muchos son ateos. Y esa situación, ese detalle es impactante. Sí hay muchos creyentes, pero muchísimos no lo son. Entonces, no va de la mano con el marco de creencias de la persona, es algo ajeno. Y es una temática como tan difícil, tan destructiva en las vidas de las personas y tan compleja a la vez, que tiene tantas aristas y detalles, que para mí se ha vuelto un tema de un poco de investigación. Pero hay temas que tampoco es tan bueno que indagues tan a fondo. ¿Por qué? Porque como ya lo dijo Richard Gallagher, el terapeuta, el psiquiatra que está dentro de esta temática de exorcismos, te estás enfrentando a un ente real que existe y que cuando tú empieces a investigar de él, él te va a ubicar a ti. Y entonces es el enemigo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hay temáticas en las que si te metes, pasan cosas. Y ahora quiero contarte de personas que les han pasado cosas por meterse en la temática de hablemos de lo que no existe. Muchas personas me han mandado un montón de historias justamente porque ellos dicen, yo también fui víctima del podcast. Vuelvo a decir, y este mensaje lo dejo para que quede claro. Víctimas del podcast no es una técnica de marketing en la cual te consta, ¿verdad? Sí. Víctimas del podcast no es una técnica de marketing para que la gente esté esperando que les ocurra algo. No, no pasa así. Víctimas del podcast fue a raíz
de que me empezaron a llegar historias de personas que decían, oye, yo jamás había vivido algo, pero a raíz de escuchar el podcast me pasó X o Y situación. Bueno, los últimos mensajes que han llegado, por coincidencia, porque no me han llegado por el mismo medio, me han llegado por correo, me han llegado en comentarios de YouTube, me han llegado por mensajes directos de Instagram, han empezado exactamente igual. Yo creía que era puro rollo, hasta que, y ahí te van estas tres porque se me hicieron muy buenas. Lamento que hayan vivido esto, pero qué buenas historias me mandaron, qué bruto. La primera es una chica que está en Estados Unidos desde hace varios años. Ella es pintora de casas. Ella me dice, mi trabajo es muy rudo. Tengo que pasar demasiadas horas. A veces no hay ningún tipo de climatización. Entonces estás prácticamente a como esté la temperatura del día. Es trabajar con polvo, es trabajar con herramienta pesada. También tenemos que lijar, mover cosas, desarmar, hacer, etc. Dice, entonces es un trabajo súper rudo. A mí me encanta. Por lo mismo, nos hacemos, las personas que ya tenemos tiempo en esto y ella ya tiene muchos años, nos hacemos de una forma de ser en la que no eres fácil de sorprender. Realmente escuchar este podcast es muy agradable porque hace que me concentre en mi trabajo, pero no es miedo propiamente lo que me genera. Entonces, cuando contabas lo de víctimas del podcast, yo siempre soltaba una carcajada y decía, claro que no. Dice, pero en una casa en Savannah, creo que se llama así el lugar, Savannah. Les voy a, si me topo otra vez con la historia, les pongo aquí el nombre. No se los aseguro porque realmente no sé si la extraje y la separé o nada más la leí ya. Pero espero lograr, y tú sabes quién eres, deja comentario en este episodio porque yo sé que escuchas los podcasts, deja comentario de que, hey, yo fui y es en tal lugar. Entonces, bueno, ella está en este lugar y es importante porque dice que es el lugar más embrujado de todos Estados Unidos. Dice, aquí es donde hay más historias de casas embrujadas y eso la gente lo sabe. Yo no había escuchado ese lugar, así es que quiero investigar. El punto es que está en esta casa. Dice, tenemos una semana trabajando aquí. Somos 3 personas. Yo estoy dentro de la casa, pongo en volumen alto tus podcasts y las puertas empiezan a abrir y cerrar. Dice, cuando eso pasa, yo luego busco explicaciones lógicas. Es el viento, la casa no está en buen estado, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando no está tu podcast, eso no pasa. Solo cuando subo el volumen, empieza a suceder. Bueno, eso realmente a mí no me había quitado el sueño. Sí había dejado nerviosos a algunos de mis compañeros, pero a mí no. Hubo una situación muy tonta, pero que no tiene ninguna explicación para mí. Y es así, yo creo que es una señal que me están diciendo de si pasa algo cuando te escuchamos. En la puerta en la que estaba trabajando, tiene en la parte de atrás como un tipo de resorte que sirve para que la puerta no pegue contra la pared. El resorte mide más o menos alrededor de 10 a 15 centímetros. Es un tipo de tope. Bueno, esos resortes son muy duros, muy duros. Y si tú lo tomas y lo mueves a un lado y lo sueltas, hace un sonido muy peculiar, el de poñ. Si lo ubicas, ¿verdad? Dice, bueno, la única forma en la que eso se mueva es que algo lo tome con fuerzas, lo mueva a un lado y eso haga que rebote o que golpee. Yo estoy trabajando en la puerta, noto como algún tipo de movimiento extraño, volteo a ver la puerta, qué fue lo que se movió, no hay nada, y donde estoy viendo el resorte está fijo, se tuerce y se suelta solo, sin que nada lo esté tocando, y comienza ese sonido. Dice, tengo días dándole vueltas. Para mí, fui una víctima del podcast. Estaba escuchando cuando pasó eso. Y sí creo que eso puede ser lo que esté abriendo y cerrando las puertas de la misma casa. Después, esa es la primera. La segunda, ahí te va. La otra víctima del podcast. Esta me encantó. Dice un chavo, estuve haciendo maratón del podcast. Escuché lo de las víctimas varias veces. La verdad es que yo no le di mucha importancia. Me gustaron las historias. Fue todo. Dice, pero van 3 noches seguidas que pasa lo mismo. Me duermo, algo me levanta en la madrugada y con algo no es un ente, sino no sé por qué razón, pero de repente estoy con los ojos abiertos,
y estoy un poco alerta. Supongo que escuché algo, supongo que hubo algún ruido, pero no estoy consciente de eso. Lo que pasa es lo que sí me ha dado miedo. En la primera noche despierto y la puerta del cuarto está abierta. Nosotros dormimos a puerta cerrada y la luz del pasillo está prendida. Yo dije, probablemente fue mi novia. Se paró tal vez al baño o alguna cosa y dejó la luz prendida y la puerta. Ha de haber estado muy dormida. No le dije nada. Ella seguía dormida en ese momento. No le dije nada en ese momento. El día siguiente se me olvidó. El día siguiente en la noche pasa lo mismo. Pero en el momento en el que estoy viendo la puerta abierta, veo a mi novia que pasa, como si se hubiera ido de un extremo del pasillo hacia el otro. Y le hablo. Y cuando le hablo, ella me responde al lado. La volteo a ver porque me sobresalté y ella estaba dormida y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás hablando? Y entonces yo le digo, te acabo de ver pasar afuera del cuarto. Y ella me dice, ay, no estés jugando, ya déjame en paz, porque yo le juego bromas. Ya no la quise alterar, me paré sordeado, me paré sin hacer ruido, sin que ella como que se alterara pues, y me fui a revisar la casa porque pues, alguien se metió, pero la silueta era idéntica a la de ella. Dice entonces, pues, no había nadie dentro de la casa, yo me sentí bien incómodo, ya no pude dormir. Dice, y ayer en la noche me despierto, veo hacia mi lado izquierdo, puerta está abierta, la luz está prendida, lo habíamos vuelto a apagar, ya le había dicho a mi novia, ella me había dicho que no había sido ella, y entonces veo esa parte de la puerta, no pasa nadie, y giro un poco más mi cabeza como que siento algo de mi lado izquierdo, y yo tengo una silla al lado de la cama, y está esa mujer sentada ahí viéndome. Dice, y era una copia idéntica de mi novia, muy oscura porque no veía todo su color, no vi qué ropa traía puesto, pero era mi novia. Entonces, me asusto, volteo a ver a mi novia y mi novia está profundamente dormida. Y le digo, levántate, levántate. Volteo, ya no hay nada. Dice, no sé qué fregados es lo que está pasando en mi casa, pero yo te lo adjudico que te estuve escuchando demasiado tiempo durante varios días. Víctimas del podcast. ¿Por qué dices que te consta lo de víctimas del podcast, Ale? Pero normalmente yo te escucho por Spotify y siempre estoy haciendo cosas. Esa vez estaba lavando los trastes y mi celular lo puse, hazte cuenta que está, ¿cómo se llama? El refri y está donde se lavan los trastes. Yo puse mi celular arriba del refri y lo estaba escuchando. El refri está de mi lado izquierdo, pues de mi lado derecho no hay nadie. Ese día, pues, no había absolutamente nada de aire. No, estaba yo sola con mis perritas y todo. Estaba lavando los trastes y de repente nada más sentí donde en mi oído derecho me decía, shh. Como para que te callaras, algo así. Sí, o no sé, pero me decía, shh. Y claritito lo escuché y estaba sola, no había nadie. No había nadie, no había manera de que yo y no fue como que me lo inventé y no, o sea, porque hasta le regresé al episodio para ver si era algún sonido, pero no, o sea, pues el sonido del podcast venía del lado izquierdo y a mí sentí claritito en mi oído donde me decía, shh. Una chica, desde hace unas semanas, cuando nos ha estado escuchando, ha coincidido que mientras nos escucha, al mismo tiempo está en WhatsApp. Yo creo que a muchos les pasa eso. Y ella le ha pasado que mandan audios de voz comentando algo y ya van varias ocasiones que les dice, ¿estás ahí con tu hija? Y ella, para esto, no tenía la niña en la casa en esas ocasiones. Les dice, no, ¿por qué? Entonces, ¿quién es la niña que se escucha? Y ella decía, pues, yo tengo el podcast puesto, o sea, puede ser que se esté filtrando el sonido. Y me ponía a escuchar el episodio y no hay sonido de niños. Y escuchaba el audio y yo no escuchaba nada. O sea, yo no escuchaba ninguna voz de una niña. Bueno, los últimos audios se los mandé a mi novio. Y en los audios me dice, yo escuché que dice, juega conmigo. Y entonces dice, pero no es la voz de tu hija. O sea, es la voz de una niña, pero esa no es la voz de tu niña. Y en la última dijo, él no me gusta. Dice, y tenemos miedo que nos vaya a hacer algo. Pero esto nunca había pasado, sino hasta ahora que me puse a escuchar como en maratón tus episodios. Entonces, bueno,
Como que ahí de repente se mueven energías. Así es que les hago la recomendación que siempre les digo. De preferencia, escúchenme en el día. Y alguien ya dijo, oye, ¿y por qué no se llama familia nocturna? Pues está chido. Pero escúchenme de preferencia de día, querida familia nocturna. Entonces, ¿qué más? ¿Cuántas historias te quedan, Ale? Me quedan 3. Te quedan 3 historias. Vengan, por favor. Sí, esta es una historia que me contó una conocida. Esto le pasó a ella y a sus primas. Fue como en los años 70s, 80s aprox. Iba a ser el Día del Niño y uno de los hermanos de las primas les dijo de que pues les quería regalar algo del Día del Niño y que pues fueran a Julio Cepeda pues para que eligieran algo. Y ya estando ahí, una de ellas eligió un juego de esos de mesa que tenía como muchos juegos de mesa desde hace muchos años. Ajá. Otra eligió las cartas para jugar póker y la otra una ouija. Y pues al final ganó. O sea, la que me contó esto quería todavía el juego, pero la que quería las cartas dijo, sí, mejor una ouija. Y pues obviamente a mayoría de votos gana. Ya. De esas ouijas de Hasbro y esas. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces ya llegaron, se fueron al cuarto de la que dijo, se fueron a la casa de la que quiso la ouija y se fueron a su cuarto. Y en eso estaban ahí sentadas, se pusieron a leer las instrucciones y empezaron a jugar. Ajá. Y al principio la que quería, vamos a ponerle Ana, Ana que quería el juego de mesa, ella no quería jugar y nada más estaban jugando, vamos a ponerle Rosita y Lucía. Ujú. Rosita y Lucía estaban jugando. Y decía Ana, es que ustedes las están moviendo, o sea, como algo. Decía, no, ven Ana, ven y pon las manos para que veas que se está moviendo solo. Entonces, pues le tocó a Ana hacer una pregunta y no recuerdo a ella qué pregunta hizo, pero que cuando puso sus manos efectivamente se estaba moviendo solo. Ella no movió ni nada. Y se asustaron mucho porque pues les entró el miedo y ya, cerraron y todo. Pasaron los días y volvieron a querer jugar con la ouija. Para esto ahora se trajeron una veladora que tenían ahí en su casa. Ujú. Entonces estaban jugando y de repente creo que le preguntaron si era alguien bueno o malo. No ponían, o sea, no se movía ni nada, pero la veladora empezó la flama a moverse Ujú. descontroladamente. Estando en un cuarto cerrado, o sea, las ventanas cerradas, el clima cerrado. Y ahí sí se asustaron, cerraron y le contaron a otras amigas. Rosita le contó a otras amigas y le dijeron de que, ¿sabes qué? La única solución que hay, pues, es de que la quemes y la tires. Así lo hicieron, fueron al patio y la quemaron y la tiraron, se la llevó a la basura. ¿Cuál es la sorpresa? Que como a los 2 días aparece otra vez la tabla de la ouija quemada en el patio. ¿Apareció de la nada? Quemada. Quemada. Era O la sea, tabla esta de no se, ellas. era la de ellas, no se Ajá. reconstruyó. No, quemada. Y ya se la había llevado a la basura. Entonces en eso Rosita se asustó y le dijo a su papá. Y su papá, pues, primero la regañó porque dijo que no tenían por qué jugar con eso. Y se la llevó a un lugar que ya no se supo nada. Aquí está lo feo. Uno de los hermanos de Rosita en ese momento sufrió un accidente muy, muy feo donde lo tuvieron que operar de su brazo. Y pues sí, era una operación muy, muy, muy riesgosa. Ok. O sea, dicen que lo que provocó el accidente fue jugar con la ouija. Sí. Es extraño. Y lo que le preguntaban, ¿sabes? Si lo que le preguntaron a la ouija eran cosas que no podían saber las demás personas. La verdad es que no, cuando me contaron la historia no me dijeron, No te dan detalles. no me dieron detalles de las preguntas. Sí me dijo que le preguntaron cosas que no quería volver a repetir en voz alta. Que no quería repetir en voz alta. Ujú. Entonces, Ok. Bueno.
el conocimiento oculto es parte de lo que te va dando signos de que estás ahí enfrente de alguna presencia inteligente, no necesariamente mala, pero tampoco no necesariamente buena. Entonces, hay una historia que me contaron que lo voy a dejar al criterio de cada quien de qué fue lo que pasó aquí. Hay una chica que se dio cuenta a finales de los 80, inicio de los 2000, ahora ya es una persona que tiene sus años, pero en ese tiempo era una adolescente y ella se da cuenta que es muy introvertida y se está dando cuenta que si no repara eso, que si eso no lo cambia, va a tener muchas dificultades en la vida, porque verdaderamente ir a hablar con cualquier persona para ella era un nivel de ansiedad insoportable. Le daba mucho miedo, se sentía muy mal. Entonces en la escuela no participaba, casi no tenía amigos. Cuando estaba con personas a las que quería mucho, casi no hablaba. Y ella se daba cuenta que sí quería hablar, solo como que algo se lo impedía. Bueno, busca a una terapeuta y la terapeuta la va llevando en varias sesiones y está pasando un muy buen rato y le dice: te voy a proponer unos ejercicios para que aprendas de forma práctica cómo iniciar conversaciones. Y le propuso un ejercicio que es de lo más sencillo. Quiero que vayas a saludar personas que no conoces. Nada más. Si te los topas en la calle, si te los topas en el camión, si vas a comprar algo, tú nada más les vas a decir: hola, buenos días. Y ya, hola, buenas tardes, hola, buenas noches. Solo saluda. Y listo. Si te regresan el saludo, sonríe y ya, no tienes que conversar nada más. Bueno, cuando sale de la sesión, se topa su primera oportunidad. Justo en el consultorio hay unas banquitas y está sentado un señor, barbacana, lentes, se ve con cara así como de bonachón. Solo la ropa se ve un poquito desgastada y el señor está como que con la mirada un poco perdida. Y ella luego voltea y dice, bueno, pues diciendo y haciendo, ¿no? Entonces dice, buenas tardes. Y el señor voltea con cierta cara de sorpresa, hace una mirada como no de desaprobación, pero como extrañado, y no le regresa el saludo. Y ya. Ella sale, como sabe que el ejercicio no es que le regresen el saludo, solo es saludar. Para ella ya va el primero. Bueno, comienza a hacer este ejercicio todos los días, cada vez que tiene oportunidad. Se le hace algo divertido. Nota ella que no se espera que le digan las cosas, a que alguien le responda, simplemente, hola, buenos días, hola, buenas tardes. Y ella sigue y a veces le responden y ella lleva 10 pasos lejos de la persona, ¿no? Pero se está divirtiendo haciendo eso y para ella es un gran avance. Pero hay algo raro. Cuando ya pasaron 4 días, entra a una tienda de conveniencia que estaba cerca de su casa y este señor está allá adentro. Y se lo topa y lo vuelve a saludar y el señor se le queda viendo y le sonríe. Y ya, no le regresa el saludo. Y entonces ella, bueno, se extraña y que dice qué mundo tan chiquito, pero también en ese tiempo Monterrey era mucho más pequeño. Entonces tampoco era de súper extrañarte. Entonces, bueno, sale de ahí. Sé que extraño. La próxima vez que lo vea, si me saluda, le pregunto su nombre. Pasan los días y se lo vuelve a topar. Ni en el consultorio, ni en la tienda de conveniencia, se lo topa justo en el parque en el que ella normalmente salía a caminar. Y está el señor sentado en una banca también como perdido. Se le hace muy raro porque es a mediodía. Ese día ella no iba a caminar. Ese día estaba pasando por ahí rumbo a casa de una amiga. Se le hizo muy extraño. Era la hora de mayor sol, muy caliente el lugar. El señor estaba ahí sentado como si nada. Lo saluda y el señor no le responde, pero se le queda viendo y le vuelve a sonreír. Bueno, durante los siguientes 6 meses se lo está topando en todas partes. Y el último día, el que llegó a ver a este señor fue otra vez en el consultorio, sentado ahí. Ella lo ve, recién llega, va con la psicóloga y le dice, oiga, ¿cómo se
se llama ese señor? Tengo la duda. Me lo he topado por todos lados y pues nunca me regresa el saludo y me he quedado con las ganas de preguntarle cómo se llama. Y le dice, ¿qué señor? El que está ahí sentado. ¿Cuál? Está ahí sentado en la banca. No hay nadie en la banca. Estás viendo un señor. Y entonces dice, ¿estás jugando conmigo? No hay nadie sentado en la banca. ¿Estás viendo un señor? Dice, ese día dejé de ir con la psicóloga y me di cuenta que había algo que me estaba siguiendo. No sé si bueno, no sé si malo porque nunca me hizo nada, pero después de ese día no lo volví a ver. Ahora, a criterio de cada quien, si era una alucinación o verdaderamente se había topado con un ente que se conectó con ella. Claro. ¿Qué tal? ¿Te antoja que te topes a don señor? No lo sé. No lo sé. Porque es que yo soy muy distraída. Entonces, a lo mejor. Y yo llego y me pongo a hablar casi como ella. De que yo llego, me pongo a hablar o saludo y me voy. O sea, no me espero, yo tampoco. O no espero nunca nada. Y si me dejan hablando solo, pues ni modo. Entonces, quién sabe, quizás ya en algún momento de mi vida. Ya ha pasado y no te diste cuenta. Sí, Ok, pudiera ser. pudiera ser. Sí he conocido personas que eso les ha pasado. Esta misma situación ya les ha ocurrido y hay un tercero que llega y les dice con quién estás hablando y no hay nadie. En algunos casos sí ha sido síntomas que gracias a eso detectaron esquizofrenia, pero en otros casos no. No era esquizofrenia. Entonces, Pues hasta el momento nadie me ha dicho como que, ay, ¿con quién estás ¿con quién hablando? estás hablando? Entonces, Lo dejamos en que parece que esquizofrenia no hay, Ale. Y parece que tampoco entidad. esperemos. Es que lo que sí es que yo soy muy de que voy también en la plaza y si alguien se sienta a mi lado, yo saco plática. O sea, yo le saco plática a todo el mundo. Eres muy sociable. Se supone, según yo supone. no, pero creo que sí. En tu concepto no, pero en la práctica sí. Sí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿quién sabe? ¿Qué más historias tienes por ahí? Tengo una, que esta es como que la que más estoy consciente que me pasó, pero yo no sabía que era algo paranormal. Es una historia, o sea, son como que varias cosas en una historia, Ajá. en un solo lugar. Te lo voy a contar así. A ver, venga, por favor. Ya medio te conté algo. Sé que te va a gustar todo lo demás. ¿Sí? Bueno, Venga de ahí. esta es la historia de mi casa en Campeche. Ah, ya Ya sabes ubiqué. cuál. Creo que a la familia nocturna, algunos de estos relatos que escuchen van a decir, eso ya lo habían contado. Bueno, es porque me los contó Ale. Y ya lo saben, les cambio el nombre a las personas, pero hoy que viene ella a contar estos relatos, bueno, ya van a saber la historia completa. Así es que, Ale, por favor. Gracias. Bueno, para empezar, en la colonia donde vivía, era una colonia privada. Para empezar, en el centro había una noria de agua. Desde ella sabemos que donde hay agua hay muchas energías. Siempre el agua es como que conducto de energías. ¿Ok? Bueno, anteriormente a eso, y por lo mismo en la noria, todo alrededor, antes de las casas, te estoy hablando el siglo pasado quizás, era un pastizal. Se usaba mucho, ya no sé si actualmente, pero sí sé que anteriormente se usaba mucho, que siempre le hablaban a chamanes, a brujos, pues para que pusieran ciertas protecciones, ya que también Campeche era el lugar donde llegaban los piratas. Entonces, pues querían proteger todos sus pastizales, todo lo que ahí cultivaban, sus animales. Entonces, pues les pagaban a los brujos, a los chamanes, para que pusieran esos embrujos. Lamentablemente también, pues no solamente eran piratas los que se llevaban las cosas, había pues muchas personas pobres, mujeres, niños, que querían una manzana o lo que sea y después de eso o los mataban o algo les hacía la brujería. Voy a empezar por mi historia, que son varias ahí.
Esta es la que yo me acuerdo, la que yo viví y la que según yo no era paranormal, pero luego me enteré que era paranormal. Por ¿Ok? favor. Bueno, siempre ahí, otra vez hablando de la sociabilidad, yo era de que invitaba siempre a todos mis compañeritos o a mis amigos o a personas así de que a la casa. Entonces había mucho movimiento en la casa de que todas las semanas, unos 4 días, venían mis amigos a jugar. En el patio había un columpio algo relativamente grande. En ese entonces yo estaba muy chiquita, muy flaquita. Yo sí me hacía lo más que podía a un ladito, quedaba como un cuartito del columpio, porque yo en ese entonces estaba muy chiquita y muy flaquita. Em, entonces yo me acuerdo que un día yo me salí al patio a jugar en mi columpio. Me gustaba mucho estar ahí en el columpio. Y de repente yo estaba jugando y de repente, sin escuchar que se abriera la puerta como que de adentro para que alguien saliera, volteo y había un niño. Yo nunca le vi la cara a ese niño y lo vi varias veces y jugué con él muchas veces. Este, estaba vestido con unos shorts beige, con unas chanclas y una camisa como blanca, pero no era un short ni chanclas de esa época, no era de los 90, se veía como que más antiguo, pero yo no le tomé importancia. Hablando otra vez de la socialidad, yo de que, hola, ¿quieres venir a jugar? Y te digo, nunca le vi su cara, nunca le vi los ojos, le veía la nariz y la boca, y él siempre estaba muy serio. Y le dije, ¿quieres venir a jugar? Yo me llamo Ali, quién sabe qué. Y yo seguí en mi columpio. Dije, ven, es que está bien padre, es como si voláramos y la. Entonces yo me paré y le dije, ven, siéntate aquí todavía hay lugar para ti. Y me acuerdo perfectamente que él se sentó en ese cuartito del columpio que sobraba y los dos cabíamos súper bien. Nunca lo vi en ese momento reír ni nada. No me dio miedo, yo me la pasé platicando hasta por los codos y yo asumí, estaba muy chiquita, tenía como unos 7 años, yo asumí que pues era mudo, por eso no me hablaba, pero me escuchaba porque como le dije que súbete y se subió, dije, ay, pues a lo mejor es mudo, no sé, entonces yo le seguí platicando y le platicaba todo. Pasan los días y luego pasó un accidente de que yo abrí una lata de pintura, se chorreó todo ahí en el patio y me acuerdo mucho que también, o sea, mi mamá me mandó a limpiar. Y otra vez apareció y le dije, ven, ayúdame, quién sabe qué. No me ayudó, pero sí me estuvo siguiendo. O sea, yo iba caminando y él iba tras de mí. Y yo me quedaba parada y él estaba a mi lado. Y de ahí, cada que iba al patio, de unas 5 veces lo veía 3. Y él era mi amiguito, nunca me dijo un nombre. Yo creo que le puse Carlos, no recuerdo exactamente el nombre, pero yo le decía de alguna manera. Eh, yo no creo que haya sido un amigo imaginario porque de la nada apareció y yo nunca fui o sea, yo me acuerdo que decían amigos de que, ay, sí, yo tengo un amigo imaginario, o veía películas que así salían y yo decía, yo quiero tener un amigo imaginario, pero por más que me lo quería imaginar o algo así, decía yo, ay, no, qué aburrido. Y él sí fue algo de que eh, nunca lo toqué, pero lo sentía, ¿sabes? Cuando estás al lado de una persona y la sientes, aunque no la toques. ¿Como su calor físico? Ajá. Ya. Sentía eso. Em, Total que pues para mí fue un amiguito. Eh, Esto también me pasó dejando tantito de lado a mi amigo, nada más como que para que sepan lo que me pasó, pero no me acuerdo exactamente de esto. Esto fue algo que vieron mis papás, que otra vez estaba en el columpio y estaba ahí en el patio. Y en eso el columpio daba una ventana grande que daba a la cocina donde se lavan los trastes. Estaban mis papás lavando los trastes y luego le digo a mi mamá, mamá, ¿quién es ese enanito que está ahí? ¿Cuál enanito, Ale? Ahí hay un enanito, me está diciendo que me calle.
¿cómo es? Sí, mira, tiene el pelo, tiene el pelo como parado y está vestido así, asá. Yo no me acuerdo exactamente de eso, pero mis papás, por cosas que sabían de los vecinos, se dieron cuenta que estaba viendo un aluche, porque también había aluches en la zona. En Campeche. Sí, en la colonia, sobre todo también. Ya había más historias de aluches por ahí. Es que en la colonia yo creo que en todas las casas pasaba algo extraño. Ah, sí. Llegó un momento que me acuerdo que nos sacaron a todos los niños de la colonia y me acuerdo mucho que esa vez nos llevaron como a un parque con piscina y todo eso y nos la pasamos padrísimo. Y muchísimos años después me enteré que fue porque a un vecino lo exorcizaron ahí en su casa. Lo exorcizaron en su casa. Ujú. Entonces, Lo exorcizaron con brujos, con sacerdotes, con... no sé exactamente, pero lo exorcizaron ahí. ¿Y el vecino era alguien de tu edad? No, era el papá de unas amiguitas. El papá de unas amigas. Ujú. ¿Nunca te enteraste completa de la historia? No, solo sé que lo exorcizaron, no me quisieron contar nada más. Porque realmente todo esto que yo estoy contando me enteré en una comida familiar, yo no tenía ni idea. Y es lo que me cuentan y como que no me quieren contar ¿Detalle? con tanto detalle a pesar de los años. Ya. ¿Qué más ocurrió en esa casa? Uy, bueno, pasó lo de mi amiguita y todo eso. Eso fue desde que yo creo que tenía medio año que yo había llegado hasta que yo me fui de Campeche. Duré ahí 2 años y medio, entonces fueron 2 años con mi amigo. Y nada más, bueno, para esto este es otro detalle. Yo nada más lo veía a él en el patio. No adentro de la casa. No, nunca. Y nada más era en el patio, entonces yo salía al patio y de repente ya llegaba mi amigo. Una vez vino fue el mejor amigo de mi papá a pasar pues unas vacaciones a visitarnos. En ese entonces, mis hermanos se dormían en mi cuarto, tenían ellos su litera y mi cama. Y porque nada más el cuarto de mis papás y el mío tenía clima. Pues o sea, en Campeche el tiempo era de que para estar en clima. Entonces cuando vino mi tío yo me quedé pues con mis papás, ahí me dormí con ellos y mi tío se quedó en mi cama. Entonces esto fue en la madrugada de un domingo para amanecer en lunes. Pues se quedaron mi papá y mi tío pues platicando hasta tardísimo. Y ya se subieron a dormir. Eso mi tío se acostó y empezó a sentir una mirada. Y dice, ay, estos muchachos están todavía despiertos y mañana se van a levantar temprano para ir al colegio. En eso abrió los ojos y vio un niño en la esquina de mi cama. Y se asustó, volvió a cerrar los ojos y ya no los quiso abrir. Hasta el día siguiente le dijo a mi papá, no pasa nada, es tu imaginación y quién sabe qué. Tiempo después, mi hermano me contó, mi hermano el mayor, somos 3 hermanos, el mayor Javier, David y pues yo Alejandra. Javier me contó que efectivamente en mi cuarto se aparecía un niño vestido pues de época del siglo 1800, con ese tipo de ropa, pero que él lo llegó a ver y que él vio su sonrisa y vio su cara y dijo, esto no es un niño. Y le causó mucho miedo. A mí realmente yo nunca vi ese niño y no sé si sea el mismo niño del patio. Yo siento que no, porque a mí el niño del patio nunca me dio miedo. Y aquí otra vez regresamos al patio. Mi mamá le tocaban la puerta y luego escuchaban, había en el patio como unas escaleras de esas de aluminio que llevaban a un cuartito, que ahí se quedaba a veces la muchacha que nos iba a ayudar y entonces dice mi mamá que le tocaban la puerta y luego escuchaba los pasitos corriendo por las escaleras. Ok. Entonces ella tampoco eso que le fueran a tocar o algo le daba miedo, no le causaba miedo, no sentía miedo. Entonces, yo creo que por ahí a lo mejor ese amiguito, a lo mejor fue un niño que murió exactamente en donde estaba el patio y
era un alma que simplemente, pues, un alma niño que se aparecía ahí. Pero el niño que se aparecía en mi cuarto no era un niño. Que ese es el que vio tu tío y el que vio tu Mi hermano. hermano. Y a los dos les dio miedo. A los dos les dio mucho miedo. ¿Y en algún momento tu hermano, aparte de la ropa de época, te ha dado algún otro dato de ese niño? No. No. No, o sea, él sí le vio toda la cara y la sonrisa, y era una sonrisa mala. Dice, no era una sonrisa de niño, era como una sonrisa muy, muy mala, que la veías y te daba escalofríos. Y te digo, el niño del patio nunca lo vi sonreír, siempre estaba, él tenía el pelo muy largo, negro y le tapaba los ojos, y su boquita siempre estaba así seria. Siempre estaba seria. Siempre estaba seria, pero yo lo traía jugando por todo el patio. Y, ok, ¿en esa casa ocurrió algo más? Sí. Sí, bueno, para esto fue como que ya el punto límite para mi mamá, porque haz de cuenta que el boiler estaba como que en una pared, pero del segundo piso. Estaba el boiler ahí como que tenía un techito que lo tapaba y tenía otro que lo sostenía. Y de repente empezamos a ver que había huevos. ¿De pájaro? No, normales, de los de comer. Ajá. Huevos. Pero era imposible que llegaran ahí. O sea, no había manera que uno como humano lo pusiera. Porque si tú te subías al techo y lo querías poner, caía y se rompía. Y luego si tú te asomabas de la ventana que daba al boiler, que era del cuarto de mis hermanas, y querías ponerlo, tenías que lanzarlo y obviamente se iban a romper. No había manera de que esos huevos llegaran. Entonces sí, o por ejemplo de las escaleras también, que te digo que estaban ahí, no alcanzabas, tenías que aventarlos. O sea, no había manera en que esos huevos una persona los pusiera. Entonces ya mi mamá era como que, ay, ya. Entonces trajo un cura y desde que entró, dijo, yo no puedo hacer nada por esta casa. Y le dio el número de un chamán. Un sacerdote le dio el número de un chamán. Ya. Y le dijo, yo no puedo hacer nada por tu casa. Ya vino el chamán, traía una gallina y dijo, no, pues sí se sienten varias cosas. Donde voy a soltar la gallina y donde ella se muera, pues es donde hay más actividad. Y empezó la gallinita a andar por toda la sala, el comedor, y entra a la cocina y se muere instantáneamente. ¿Qué? ¿Quién le había dado algo? ¿No? No, o sea, andaba bien la gallinita. Y de repente entró a la cocina y así, vámonos, para el suelo. Ok. Y ahí era donde no pasaban tantas cosas en la casa, ¿verdad? Pues no sé. Es que casi no estábamos tanto en la casa. Teníamos muchas actividades. Ajá. Y si estábamos, yo estaba en el patio o estaba en mi cuarto jugando o estaba afuera jugando. Entonces, pero sí llegó a haber una vez un comentario, me acuerdo mucho, que una vez que nos vinimos, pues todos en familia a vacacionar, a ver a nuestras familias aquí en Monterrey. Cuando regresamos, escuché que un amiguito de la cuadra dijo de que sí, se estaba escuchando donde se estaban tirando platos o algo así en la cocina. Pues no había nadie. ¿Cómo se pueden tirar o mover esos platos? Y los habíamos dejado guardados en su lugar. Y después regresaron y estaban en su lugar. Wow. Wow. Sí. Ya. ¿Y esto entonces fue en Campeche en qué años? Como en el 99-2000. 99-2000. Sí. Qué tremendo. Entonces viviste prácticamente en una casa que pues, había diferente tipo de energías y entidades. Sí, bastantes. Sí, porque Aluche, el niño del cuarto, pareciera que es más bien Un demonio. un demonio. Y después una entidad que sí es un niño en el patio, que parece que es el alma de alguien. Bueno, también en el patio, pero esto ya no estábamos viviendo ahí, pero nos los contaron nuestros propios vecinos, porque pues seguimos teniendo contacto, que la muchacha que les ayudó a la nueva familia un día salió corriendo de ahí del cuarto porque se le apareció una mujer. Se le apareció una mujer y dijo, no tiene pies, no es una mujer y quién sabe qué. Y se fue corriendo y ya no regresó.
dejó ahí sus cosas y todo y se fue. Wow. En esa casa. En esa casa, en el patio, no que te digo que ahí estaba como que el cuartito extra, Ajá. en el cuarto extra. La vio en el cuarto extra. Ok. ¿Y esto cuántos años después fue de que ustedes estuvieron? Menos de un año. Menos de un año. Sí. ¿Al día de hoy siguen teniendo noticias de ese lugar? No, ya no. Ya no. No hemos tenido noticias, pero sí es algo como que tenemos presente y nos acordamos de todo eso. Y dices que en toda la colonia pasaban cosas. En toda la colonia pasaban muchas cosas. ¿Te acuerdas algo que haya sucedido en la colonia? Sí, haz de cuenta que afuera de las casas había como los cuadros donde estaban los árboles, pero no había nada. En todas las casas había algo así. No lo llegué a ver yo, pero sí mi hermano mayor, Javier. En cierto momento de la madrugada se empezaba a escuchar que alguien corría. Y en ciertos días, no eran todos los días, que alguien corría y gritaba. Entonces, una vez estaba con un amigo y dice que se asomó y que vieron como una persona indígena con un machete en la mano que empezó a correr, pero llegó a un cuadro y se desvaneció. Y luego se terminó el cuadro y luego se veía que donde empezaba otra vez a formarse, empezaba a correr hasta el otro cuadro que se desvaneció. Wow. Como algo que se estaba repitiendo en loop. Pero iba por toda la colonia corriendo. Ya. De cuadro en cuadro. ¿Y estos cuadros eran cuadros en el piso, cuadros en... O sea, cuadros en el piso? Ya. Wow. Eso nunca me había tocado. Qué buena historia. Y esta del indígena también está muy impactante. Sí, la verdad es que sí. Campeche es un lugar muy bello, pero con muchos misterios. ¿Sí? Sí, se sentía bueno, la última vez que yo fui hace muchos años, sí se sentía una hora misteriosa. Ya. Y la gente, o sea, ¿tú eras la única que lo sentía o había más gente que sentía lo mismo? Pues yo creo que, o sea, nunca lo he hablado, pero yo sí sentía como que mucho misterio y mucha adrenalina como de qué va a pasar o qué, ¿sabes? Ya. Sí. ¿En sentido positivo o a veces sí, a veces no? A veces sí, a veces no. Sí. Qué interesante. No había escuchado de Campeche. Voy a buscar. Deberías Que vamos a tener. Pues sí, no está caliente ahorita Campeche como Guanajuato. Es que Campeche es muy... ya. Pues es puerto, ¿no? No. ¿Ya qué? ¿Ya viste algo? Yo pensé que caliente de calor. Y yo, no, pues es que es muy húmedo, iba a decir. Bueno. Y hablando de otro tipo de calentura. No, Campeche era muy tranquilo. O sea, hasta el momento, hace como unos, ¿qué serán? 5 años vi una amiga. No, 5 años no. Como en el 2013. Sí. Ay, no manches, ya son 10 años. En el 2013 vi una amiga y si era de que nos decía de que estaban a las 2, 3 de la mañana fuera de sus casas con la computadora y no pasaba nada. Era muy tranquilo, es muy tranquilo. Todavía probablemente sigue siendo muy tranquilo. Gente de Campeche, cuéntenos por favor, ¿sigue siendo muy tranquilo Campeche? ¿Es un lugar de poca violencia? O espero que las cosas no han cambiado, pero si cambiaron, cuéntenos. Interesante. Nada que luego, en el próximo año o en un rato más, hacemos algún tipo de tour paranormal por México. Ay, qué padrísimo. Estaría interesante, ¿no? Ve a Campeche, ve a Guadalajara. Guadalajara también me encanta. ¿Está lleno de leyendas o qué? Llenísimo. Tienes que ir a el tour del Panteón de Belén. Hacen tour en el Panteón en la noche. Hay un tour. Ajá. Es donde está la tumba de Nachito, la tumba del vampiro. Sí, he escuchado esas historias. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Gente, ¿les gustaría un tour por México? Pudiera ser algo interesante. Y a ver, vamos a ver, Ale, te quedan 2, ¿verdad? Me queda una historia. Te queda una historia. Y está fuertísima. ¿Sí? Muy, muy fuerte. O sea, está perfecta para terminar este episodio. Ok, vamos a ver. Ok, esta es por real y por la persona que me lo contó. Y tiene que ver con la Ouija. Pero tiene que ver con circunstancias muy específicas. Una persona que, de hecho, o sea, estoy casi seguro que salió en el podcast. Pero lo que no recuerdo es si la contó el invitado o la conté yo. Pero la voy a dar
Voy a contarla esta historia porque tengo idea de la persona que me lo contó. Ok, tengo que dar un contexto. A veces dicen como que alteras las historias y es que unas son las que yo preparo para el episodio, que esas claro que las tengo con detalle, y otras son las que por la plática van saliendo como es este caso. Esas segundas a veces son muy difícil mantenerme en la historia original porque como no la preparé, y con preparar me refiero a haberla revisado, repasado, checar los puntos y detalles, y más bien ocurre en el momento, se revuelven con otras 400 historias que he ido viendo a lo largo de este tiempo. Entonces, por eso con esta no tengo como que tan claro, solo traigo ahí unas imágenes que son de la historia y unas imágenes de quién es la persona que me lo narró, pero como no la repasé, me quedo con esas dudas. Así es que díganme por favor si esta historia ya la habían escuchado. Ahí te va. Una persona entra a un culto muy oscuro, muy, muy oscuro. Él está buscando poder y está buscando dinero, no le importaba porque dinero ya tenía, pero poder sí, e influencia. Entonces se trae a unos amigos, él empieza como a crecer dentro de este culto, llega a cierto nivel, se trae unos amigos y un día los reúne y les dice, vamos a invocar a un demonio. Para esto ya habían hecho varias reuniones donde hacían magia, entre comillas, jugaban Ouija, intentaban hacer ratos tipo de necromancia, intentar contactar muertos. Y finalmente esta era la invocación. Ellos tenían un saumerio, que es donde queman el incienso, y tenían, no sé en qué aparato lo tenían, pero tenían fuego y tenía algo que se estaba consumiendo para tener fuego ahí. Buscaron una cueva. Ay, que a mí me queda porque ellos vivían en ciudad. Entonces esto de la cueva, yo no sé si buscaron un lugar abandonado, el cual asemejar una cueva, o verdaderamente se fueron a las afueras de la ciudad y encontraron una cueva. El punto es que están en un tipo de cueva, un lugar abandonado donde no hay forma en la que nadie tenga acceso a ellos, ni nadie los vaya a hallar. De repente el saumerio deja de echar humo y después empieza a echar demasiado, después deja de echar humo y empieza a echar demasiado, empiezas a ver como viento y el humo sale, pero sale como si fuera en un tipo de columna. Entonces el aire no lo está moviendo y el fuego se hace como un tipo de torbellino y se levanta solo y se baja y queda normal y se hace un torbellino y se levanta. Entonces ellos entienden que lo que están haciendo está funcionando, porque esos dos comportamientos de estas cosas son totalmente anómalos, a pesar que el que ya tenía tiempo en el culto ya lo había utilizado varias veces ambas cosas y ya los identificaba como, digamos, lo normalito. Y él no estaba entendiendo qué ocurría ahí. Entonces, pues él dice, sí está funcionando. Bueno, la parte de terror no es tanto una historia con detalles aterradores. La parte del terror, uno, es que esté real. A partir de ese día y al día de hoy, creo que han pasado 25 años, una vez cada cierto tiempo hay una señal que saben que uno de ellos va a morir. Hay una señal que se la comparten y no pasa ni siquiera un mes y uno de ellos por diferentes circunstancias muere. Solo quedan, hasta donde me enteré de esta historia, 2 personas vivas de ese grupo, porque era un grupo que eran amplio, los que fueron a hacer esa invocación. Tengo idea que eran entre 14 y 16 personas, solo quedan 2. Y las circunstancias son, o sea, no parecieran coincidencias. Las muertes de todos han sido terribles. Uh-huh. Y estos 2 están a la espera de que eso no ocurra. Lo que sé, porque estas historias no me las contó esas personas, me las contó alguien que cuando esto iba a ocurrir lo quiso impedir y no pudo, y un familiar de él estuvo involucrado en ese grupo que ya al día de hoy ya no está. Entonces, lo que sé es que lo que han hecho para impedir la muerte de estas personas son cosas bastante malvadas. No, no. Uh-huh. Entonces, sí, lo que tiene aterrador de esta historia es que es real. Es real, sí. Es real. Y cuando he ido tratando con personas que han estado involucradas en estas cosas,
todos me afirman, mira, una cosa es la imagen que se dan y que todo es con mucha apertura, todo es muy bonito, y otra cosa es la práctica. Y en la práctica, de esas cosas sí pasan. Entonces, bueno, no digo, no les deseo mal a nadie, pero espero que no sigan haciendo mal a las personas para seguir ellos con vida porque fue algo que ellos iniciaron, ¿no? Exactamente. Pero bueno, díganme si esta historia ya era ya... ¿Tú recuerdas haber escuchado en el canal? No recuerdo. No. No. Sí, díganme si ya había salido aquí porque tengo la idea que me la contaron a mí, pero al mismo tiempo tengo la idea que alguien me la contó aquí. Entonces, bueno, díganme por favor. Y sí, es una historia que cuando la escuché ha sido como muy indigesta, porque sin lujo de detalles, pues puedes presuponer de qué están hablando, ¿no? Ale, cuéntame tu última historia, porque te preparé también una muy interesante para el final. Bueno, esta historia me la contó una amiga. Le voy a cambiar el nombre porque pues ella me lo pidió. Son como 3 historias en una. Vamos a ponerle a mi amiga María para que todo sea más llevada. María tenía a su mamá, la cual pues lamentablemente falleció. Ella tenía cáncer y pues perdió la batalla. Antes de eso, cuando su mamá estaba relativamente bien, todavía estaba algo delicada, pero estaba bien, pues un día María se despertó y dice que soñó con un funeral. Entonces fue con su mamá y le dice, oye, ma, es que soñé con un funeral. ¿Cómo que soñaste con un funeral, María? Sí, mira, es que estaba yo parada y en el centro estaba el féretro y luego volteé y había un florero con tales flores y luego volteo y estaba mi tía con un primo y yo nada más dije, ay, ¿cómo te nos pudiste adelantar así? Y que mi tía vino y me dijo, ¿qué pasa, María? No, pues es que pues estoy triste, pero pues tengo que echarle ganas. Y había también un marco café de una puerta. Ay, no, mijita. Soñar muerte es larga vida. Ojalá que sí. Este, luego pasó el tiempo y pues la mamá de mi amiga lamentablemente falleció. Y María de repente está en el funeral y a- así, con un flashback, ella está en el centro de donde fue el funeral y adelantito de ella el féretro. Voltea, estaba un jarrón con las flores que ella soñó. Voltea, estaba el marco. Antes de que ella se empezara a dar cuenta de todo eso, ella dice, ¿cómo te nos pudiste adelantar antes? Voltea, estaba su tía con un primo y viene la tía. ¿Qué pasa, María? No, pues es que estoy triste, pero tengo que estar bien. O sea, todo como en una película se empezó a dar cuenta. Que es lo feo, que ella ya había soñado con el funeral de su De mamá su mamá. y se lo contó a su mamá. Eso es a mí lo que yo dije, ¿qué? Y él, yo soñé con el funeral de mi mamá antes de que pasara, antes de que se pusiera otra vez mal y se lo conté. Y eso es algo que ella hasta el momento le tiene un poco mal. Claro, claro. Esa fue una. La otra fue de que ella estaba dormida y empezó a soñar que con su mamá, que le decía, oye María, es que me voy a ir al hospital, ¿no me quieres acompañar? No, mamá, es que estoy viendo una novela y está bien buena y quién sabe qué. Ándale, María, es que no quiero dejarte aquí solita en la casa. Acompáñame, acompáñame. No, mamá, yo estoy muy bien. Si quieres ve tú, luego yo te alcanzo. Déjame, termino de ver la novela, hago unas cosas y luego te alcanzo. Ándale, o sea, la mamá estaba muy, 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 muy insistente. Y mi amiga de que no. Y como que sí quiso ir, pero luego dijo, no, luego te alcanzo. ¿Estás segura? Sí. Bueno, bye. Se despertó, todo bien, todo tranquilo, y llegó una tía de María y le dice a María, no, es que acabo de soñar con mi mamá. ¿Qué soñaste, María? No, es que iba a irse al hospital, pero yo le dije que no quería porque pues estaba ocupada viendo mi novela y quién sabe qué. ¿Cómo, cómo que te decía que fueras al hospital? Sí, me decía que fuera con ella y quién sabe qué. En eso la tía María se pone pálida, pálida, pálida.
Y le dice, es que era tu mamá que venía por ti. Si tú le hubieras dicho que sí te querías ir con ella, se hubiera llevado tu alma, te hubiera de cierta manera llevado con ella. Eso fue casi a la semana que falleció la mamá de mi amiga. Entonces también le asustó eso mucho. Claro. Y la última. Ella estaba haciendo una videollamada con una amiga de ella. Eso fue como unas 3, 4 semanas después de lo de su mamá. Y estaban haciendo videollamada. Y en eso mi amiga le iba a enseñar una pared que la tenía mucho tiempo queriéndola pintar y la pintó. Entonces ella al momento de darle a la camarita vuelta, porque estaba cara a cara, haz de cuenta que la pared al fondo había como que estaba el comedor. Ujú. Y en eso, donde voltea, ve que su mamá está sentada en el comedor y le dice, ay, María. Y se empieza a reír muy, muy de miedo. Entonces mi amiga pues se asustó, gritó, empezó a llorar, se fue a esconder y le dijo a su amiga, ¿lo viste? Y le dice, no lo vi, pero sí lo escuché. O sea, su amiga no llegó a ver a la mamá de María, pero sí se la le escuchó. Escuchó el, ay, María. Y esa, o sea, esa persona que vio al final, ¿ella la reconoce como su mamá o era algo que se hacía pasar por su mamá, Pues ella dice que es su mamá, que era su mamá? que era su mamá. Pero la forma en la que se rió no era la de su mamá. Para esto, ella ya me había contado que sí pasaban cosas raras ahí en donde ella vive. ¿Ah, sí? Sí. Supuestamente, antes de que esa colonia pues fuera una colonia de casas, había sido como una funeraria. Una Ya. funeraria muy grande. Entonces, también me ha dicho que, por ejemplo, se empezó como que a llenar de humedad el techo, se le empezó a caer la pintura y empezó a ver unas runas pintadas En la casa. en el techo. Qué extraño. Sí. ¿Y ella sigue viviendo ahí? Sí, ella sigue viviendo actualmente ahí. Ah. ¿Y eso de las runas sabes cuándo fue? ¿En qué año? Pues es que todavía creo que ahí siguen. ¿Pudieras Ok. preguntarle si le puede tomar unas fotos? Sí. Va. Sería interesante. Entonces, la casa donde ella vivía antes fue una funeraria. Sí, supuestamente a lo que dicen los vecinos, porque pues ellos llegaron mucho después de que, o sea, llegaron y llegaron a la casa, pero dicen vecinos que antes era como una funeraria. Una funeraria. También, o sea, esto que te conté de lo de la mamá es como que lo de más miedo, Ajá. pero sí me ha contado de que ha sentido que se sientan al lado de ella. Una vez vi una señora, o sea, muchas cosas. Vio una señora Sí, ahí en su cuarto. en su cuarto. Sí. Una vez también vieron a un ser como muy alto y blanco que les fuera a tocar como que el patio. Lo vio la mamá y ella. ¿Pero fue a tocar el patio, la puerta? La puerta del patio, sí, por el patio. En la noche. Sí. Ese ser es la segunda vez que escucho la historia de ese ser. Ya me dio miedo. Sí. Que, o sea, lo he escuchado en varias. Dicen que es como hombre, una Ajá, energía masculina. Más que blanco es gris. Ajá. O sea, Sí. ¿sí? Sí. Y en la primera historia que lo escuché, un chico está en la casa de unos tíos. Los tíos, no recuerdo de qué tienen su negocio, pero ellos tienen mucha vida social y a veces por el negocio o llegan muy tarde o por la vida social llegan muy tarde. Entonces, uno de estos días acontece que ellos van a llegar casi hasta el amanecer y él está en la casa esperándolos y de repente hay una sombra en la entrada y le empiezan a tocar. Pero él cuando se asoma ve algo que no parece una persona y es algo como muy gris. Sí. Ay, Que se está como asomando. ¿Viste algo? no, se escuchó como una puerta. ¿No la escuchaste? No. Ay, se escuchó que se abrió una puerta. ¿Sí? Tal cual, así el rechinido. Según yo sentí hasta la vibración. No lo percibí. Pues tal vez ya fuiste víctima del estudio del podcast.
Apá, ¿en qué quedamos? Se supone que te tenía que proteger, ¿no? Y no venía a asustar. ¿Cómo fue el sonido de la puerta? Como cuando cierras una puerta fuerte y luego se siente la vibración hasta así, tal Ajá. cual, ¿Puerta de madera o de fierro? madera. De madera. Pues no. No lo percibí. Ha habido personas que están escuchando el podcast y que dicen, le metiste efectos especiales. Tú estás aquí, ¿le meto efectos especiales? No. Ching. No se ponen efectos especiales y en audio tampoco. Entonces, en esa historia nada más, este chico está muerto de miedo porque de repente voltea la puerta y ya no hay nada. Y después en una otra puerta aparece esa cosa y le está tocando. Sí. Ella fue de que les tocó, la vieron y como que cuando se quisieron volver a asomar ya no estaba. Ya no estaba. Sí. Acá pasaba de puerta a puerta y estuvo toda la noche así. Y cuando le habló a los tíos le dijeron, no le abras. Hagas lo que hagas, no le abras. ¿Ya lo habías escuchado? Pero sí, luego les volvió a tocar. O sea, cuando se volvieron a asomar ya no estaba, pero sí les volvió a tocar. ¿Sí? O sea, sí les volvió a tocar como unas 3, 4 veces. Hubo un chavo que me contó que le pasó algo muy similar, pero estaba en su cuarto. Ay, no. Y esa cosa estaba entrando. El rollo es que él tiene mucho miedo cuando esto inicia. Es así, se acababa de dormir y justo se acaba de dormir cuando se despertó y vio esa cosa ahí entrando en su cuarto. Y dice, era algo enorme, era gigante. Sí. Entonces estaba... Ella dice que era muy alto. Era muy alto. Y muy delgado. Como un Slenderman, por así decir. Pero todo grisáceo. Bueno, este chico está hablando de eso y dice que él está muerto de miedo. Se empieza a tapar. Y si ya cuando me tapé, yo dije, ya por favor, ya. Como que me doy cuenta que ya no hay nada en el cuarto y me destapo y es de día. Y se pasaron cerca de 12 horas desde el momento en el que me dormí hasta eso y yo lo viví como un minuto. ¿Cómo estás, Ale? ¿Te gustó el cierre? Buen cierre. ¿Te quedaste con qué? ¿Un poco de miedo? Un poco no. Mucho miedo. Mucho. ¿Por la puerta o por el ente gris? Por la puerta y por el ente gris, porque a pesar de que yo no haberlo visto, no sé por qué, pero me lo imagino, me lo puedo imaginar y me da mucho miedo como si ya lo hubiera vivido, pero según yo no. Ale, muchas gracias por tus historias. ¿Cómo te la pasaste? Padrísimo. Al principio, la verdad, yo creo que todo el mundo se va a dar cuenta que estaba como un maniquillo, no sé, todo así de que nerviosa, porque pues es la primera vez que yo platico en un podcast así, pero pues luego fue como una plática, nada más normal. ¿Te gustaron las historias? Muchísimo. Esa casa de la que hablaste, ¿Cuál? quiero investigarla, ¿eh? Esa casa de los demonios Estaría muy interesante. interesante. Estaría muy interesante que investigaras casas, no las típicas de que, el caso de Cumbres o cosas así, sino siento que hay tantas casas con tantos secretos. Sí, pero es que sí te dije que ya fui a una y me enfermé. Esa es la situación. Y cuando iniciamos el podcast, digo, ahorita ya lo voy a decir porque ya pasó mucho tiempo, pero no teníamos ni 2 meses cuando me contactó una señora y me dijo, yo vivo en X zona de la ciudad. Esto que les estoy diciendo literalmente pasó el año pasado. Me dice, necesito que me proporciones por favor ayuda de algún lado. Mi casa está embrujada. Sucedían cosas aquí hace tiempo. La mandamos remodelar. Fue la excusa de mi esposo para sacarnos. Tardaron 8 meses en remodelarla. En ese tiempo no pasó nada, pero ahorita que acabamos de regresar, las cosas están empeorando muy rápido. De hecho, mi esposo me había prohibido que escuchara cualquier cosa de terror porque él decía que esas cosas como que abrían portales. Yo les quiero decir que yo estoy muy en contra de esa creencia. Lo he dicho muchas veces, pero fue lo que me dijo esta persona. Y entonces dice, pero empecé a escuchar tu podcast, me gustó mucho y empezaron a pasar cosas aquí y yo ya pues, agarré platicando con la señora y le dije, bueno, cuéntame qué pasa, ¿no? Entonces ella me decía que literalmente en el espejo, o sea, cuando ella estaba frente al espejo, de repente aparecía una sombra detrás de ella y que volteaba y veía la sombra. O sea, no era como que desapareciera, que la sombra era como plana, pues no la veías
no veías como que un cuerpo grueso, era como si estuvieras viendo una proyectada en una pared, pero estaba ahí en medio del pasillo, no en la pared. Es muy raro. Ella empieza con eso, empiezan bajadas de temperatura, olores fétidos en la casa, empiezan a escucharse pasos, se cierran las puertas, empiezan a perder cosas, empiezan a tener muchos problemas entre los que están ahí, se empiezan a pelear, saca lo peor de ellos y después ya empiezan agresiones físicas. La sombra ven donde empuja a alguien y la persona siente que alguien lo empuja. La señora vio la sombra, la otra persona no vio nada y termina cayendo por unas escaleras. Les tira el cabello a ella y por eso ella cae y se termina quebrando un brazo. Y bueno, eran una infinidad de cosas que cada semana iba peor. Entonces yo le dije que fuera a... es una iglesia donde hacen misas de liberación y donde tienen un padre exorcista. Le dije que se acercara con ellos y después ella me dice, desde que te llamé, las cosas han empeorado, pero increíble. Entonces dice, yo lo voy a buscar, pero siento que ya no voy a hablar más del tema, ni ya no voy a escuchar tu podcast, ni nada de eso. Entonces ya pasó mucho tiempo. Espero que hayas solucionado tu situación porque te mandé varios lugares a los que podías ir y que te podían ayudar. Pero sí, las casas a veces de este tipo, una cosa es la historia y otra cosa son las cosas que ahí pasan y a veces pues sí te pone ahí medio en peligro. Sí. Pero bueno, Ale, gracias por haber estado aquí. Me la pasé increíble. Gracias por tus historias, estuvieron excelentes. Gracias por invitarme. Y querida familia nocturna, cuéntenme, ¿qué les pareció el episodio? Ale es parte de la familia nocturna, entonces por favor dejen los comentarios chidos, muestren el cariño que tenemos como parte de esta familia. Y bueno, les deseo bonita semana. Suscríbanse, dejen comentarios, regálenme las 5 estrellas si les gustó este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengan dulces pesadillas. Bye bye. ¡Tan, tan! ¡Ay, qué buenísimas estuvieron!